Vine con mi hijo, muy forzado, mi hijo llorando. ¿Cuántos años tenía? 10 años. 10 años. Iba a cumplir 11, ¿no? Y entonces venimos para su casa de esta persona a recoger a las otras 2 niñas y traérnoslas a Puebla, venirnos juntos. Pasé por él a la DO, llegamos a su casa. Su mamá ahí empezó a decir cosas muy terribles, muy fuertes, de que por qué nos íbamos, por qué nos llevábamos las niñas. Y entonces yo le dije, pero señora, usted estaba de acuerdo y ahora tenemos que irnos. Y entonces ella dijo, contigo no tengo nada, Apolonia, pero él siempre ha hecho lo que ha querido, dice. Hoy puedo recordar, entonces, pero ella lo apoyaba, ¿no? Y entonces ella empezó a decir, no te vayas, estás haciendo cosas indebidas. Y ella le dijo, mamá, ¿tú estás de acuerdo? Y le dijo, pero sí, pero aquí en Oaxaca, no que te las lleves a las niñas. La señora dijo una maldición, hoy que conozco la palabra de Dios, puedo entender esa parte. Y dijo, está bien, haz lo que quieras, vete con ellas. Pero un día con una de tus hijas lo vas a pagar. Yo no tenía el temor de Dios en ese momento, pero me acordé de que yo conocí en un momento la palabra de Dios y le dije, señora, usted no puede decir esas palabras. Nosotros vamos a salir a carretera y usted está maldiciéndonos. Ella repitió, contigo no tengo nada, es él. Y le dije, mire, cálmese. La situación es que la señora pensaba que ya no le iba a él a dar dinero. El dinero es muy terrible cuando no tenemos a Dios. Yo abrí mi cartera, le di a ella 300 pesos y se calmó un poco y llamó a su comadre y su comadre le dijo, compadre, no te lleves a las niñas, las cosas no van a estar bien. En sí, ellos nos maldijeron, no hicimos caso, no teníamos el temor de Dios, vivíamos en ese pantano y venimos a la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla empezamos a pasar muchas carencias, muchas situaciones terribles, porque noches que él no llegaba a dormir, él ya tenía un departamento cuando llegamos rentado, ahí nos metimos en una habitación los 3 niños, 2 en una cama y las 2 niñas en una cama y el niño en la otra cama. Él no llegaba, no había dinero. Yo me sentía muy frustrada porque nunca había vivido esa situación tan terrible. Tú dejaste tu trabajo, que tanto te gustaba, por supuesto. Sí, yo abandoné el trabajo desde el momento que me vine. Y entonces yo ya no tenía un ingreso. Me vi parada hasta en las puertas del empeño, llevando mis aretes, llevando mi cadena, cuando nunca había vivido esa situación. Y mi hijo lloraba y decía, yo no tengo aquí mi fruta, yo no tengo aquí mis abuelos, yo quiero regresar. Y entonces nosotros estábamos pues aguantando esa situación, no sé por qué. Y entonces un día de la nada, esta persona, pero sí discutíamos, teníamos muchos problemas. Teníamos problemas porque no era nada de lo que él me había demostrado, ¿no? Pues vengo porque el trabajo así es y decía muchas mentiras. Y bueno, en una ocasión lo fuimos a buscar y no era cierto, no estaba. Cosas así que pasaban. Un día el coche se quedó por Atlisco parado y yo le dije, ¿qué hacías por Atlisco? Pues este hombre tenía una relación con la señora, iba a Milcingo, Morelos y el carro se les descompuso allá. Y los niños y yo fuimos a Atlisco a recoger el carro, a llevarlo al mecánico, me lo traje. Entonces yo estaba como como arreglando sus problemas de alguna manera y aguantando. Un día de la nada, de repente llega y trae a la niña más pequeña de 2 años. Y dice, y yo le dije, ¿pero y esto? Y él dice, es mi hija. Le digo, tú dijiste que no era tu hija y que ese era el problema que tú tenías. Y entonces él dice, pero es mi hija, como dicen en mi pueblo, nació en mi gallinero y es mía, la extraño, la quiero y necesito vivir con ella. Eran finales de mayo de 1996. Entonces se quedó la niña, las cosas no estaban bien, repito. El día 1 de junio de ese mismo año, teníamos que ir al pediatra, al hospital militar, donde les daban servicio a ellos, porque la niña traía unos granitos en la piel y muy cebudo el cuero cabelludo. Fuimos al pediatra y en el pediatra pasaron los 4 niños, las 3 niñas de él y mi niño. El pediatra dijo que todo estaba bien, que solo era resequedad y tierra en la piel de la niña. Nos entregó una hoja de diagnóstico de cada uno de los niños. Los veía perfectos el pediatra, especialista en niños.
Y bueno, ahorita les diré, todos esos papeles no aparecieron. Yo los quería como un respaldo para mi juicio legal y todos esos se los desapareció. Bueno, entonces ese día 1 de junio fuimos al hospital militar, regresamos a casa y ese mismo día este personaje viajó para la ciudad de Villahermosa, lo transfirieron. Y cuando a él lo transfirieron, yo me quedo sola con los 4 niños y sin dinero. Entonces yo llevo a los niños a la escuela normal como siempre. Y antes del día 6 de junio, como a los 2 días que él se fue, no recuerdo con exactitud, fue como 2 o 3, como el 3 o 4 de junio, él me habla por teléfono y me dice, quiero que sepas que las rentas son muy caras aquí en Villahermosa. Quiero que sepas que el dinero no me va a alcanzar para pagar una renta y que tenemos los 4 niños. Y entonces quiero que tú veas en tal lado, me dijo, tengo una carpeta negra. Y en esa carpeta negra yo tengo un acta de matrimonio, dice, y quiero que me la envíes para que yo con ese acta de matrimonio saque una casa en la unidad habitacional. Me sentí desgraciada en ese momento. Sentí que literalmente su planta de su pie estaba sobre mi cara. Aunque solo él y yo estábamos conociendo la conversación, ¿cómo podía decir que yo iba a vivir en una casa donde yo no era la que estaba en el papel, donde era un mundo de mentiras, un mundo de mentiras? Mi mente empezó a estar muy mal, ya no asimilaba yo qué estaba pasando, hasta dónde podía llegar esta situación. Y en ese momento me di cuenta que estaba mal. Bueno, antes de empezar a contar esta historia, quiero decirles que es la primera vez que en estos medios yo comparto esta historia, porque anteriormente yo tenía un velo. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que Moisés se ponía un velo en su rostro porque no quería el pueblo ver la gloria de Dios en él. En mi caso estaba el velo porque yo me sentía avergonzada de toda esta situación. Me decía, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se me pudo condenar por esta situación? Pero el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios dice que mismo Jesucristo quitó ese velo. Y hoy soy libre, literalmente en todo, en el corazón, en el alma y físicamente. Y puedo contar esta historia. Y la voy a contar con mucho respeto por todas las personas que nos vimos involucradas en esa situación. Nos vimos involucradas en esa situación por el dolor, por el amor, no por la responsabilidad. Pero sin embargo, ellos nunca me dejaron. Entonces ese mismo día de la llamada de teléfono, mi mente ya divagaba, ya estaba obstruida, puedo ver hoy. Y la niña de 6 años se me acerca, era muy cariñosa, era un amor la chiquilla, y dice, mamita, ¿vamos a comer? Y yo tenía una olla de lentejas hirviendo solamente. Y yo reaccioné muy mal. Y esa palabra de amor y de cariño de la niña desbordó el odio y la frustración que yo en ese momento ya había acumulado. En 6 meses eché a perder mi vida. En 6 meses se fue todo a la basura. Le pegué a la niña. Me volví salvaje, me volví una bestia. Como dice Salmo 73, era yo como una bestia, no entendía en ese momento. Y le pegué a la niña. Y la niña lloraba y yo me cansé y me frustré. Y cuando reaccioné, yo dije, ¿qué hice? La abracé en ese momento y juntas lloramos. Y me dijo, yo te quiero, mamita, yo también te quiero, mi niña, no sé qué pasó. Los niños de la primaria llegaron, mi hijo iba a cursar el 6º año y la otra niña que cursaba el 1er año de primaria. Y yo hablé con ellos y les dije, terminan la escuela y nos regresamos a Oaxaca. No vamos a ir a Villahermosa. Y regresamos a Oaxaca y yo, hijo, a ti te dejo con tus abuelos. Niñas, a ustedes las llevo con sus abuelos. Y yo me voy. Voy a ir a establecerme, a buscar mi vida otra vez.
Y cuando yo esté en posición de poderte tener, hijo, regresaré. Las cosas no habían quedado bien en la casa, yo me salí mal. Y en ese momento quedamos en ese acuerdo. Ellos aceptaron. Todos estábamos viviendo esa situación terrible. Y entonces, pero ellos eran muy fieles, muy leales, los niños. Siempre ayudando, siempre abrazando. Y a partir de ese día empezamos a dormir juntos. Sentíamos frío, sentíamos la soledad, el dolor. Y dormíamos juntos. Yo dormía en medio de las niñas y del niño. Y nos abrazábamos. Pero un día, el día 6 de junio, la vida me cobró la factura. El día 6 de junio yo regresé con la niña del kinder. No menciono mucho a la Peque porque tenía días con nosotros. Yo regresé con la segunda niña del kinder y la bañé. La bañé ese día y después de bañarla salimos y nos sentamos en un sillón que yo tenía en una salita. Era una casa miserable, hoy puedo ver y decir. Y entonces la encremé, la vestí. Y le dije, ve y trae el peine, te voy a peinar. En ese momento la niña, cerca de la 1 de la tarde, fue y trajo el peine. Había 2 camas en esa habitación. La cama matrimonial donde dormían las niñas y una cama individual donde dormía mi niño, y los separaba un espacio tal vez 50 centímetros. Yo me quedé ahí sentada para desvestir a la niña pequeña y bañarla. Pero en ese momento la casa se cimbró, se escuchó un ruido muy fuerte, fue un golpe. Y yo corrí y dije, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? Que sonó muy fuerte. Y entro al cuarto y la niña estaba tirada en el pasillo en medio de las 2 camas. Yo me asusto, porque sí me asusté. La levanto, le hablo por su nombre y le digo, despierta, abre los ojos, ¿qué te pasó? Y ella abrió los ojos, pero sus ojos ya estaban volteados hacia atrás. Nunca nos habíamos visto involucrados en una situación así. Tuve mucho miedo, no supe cómo reaccionar. Y sí, yo corrí al patio donde había una cisterna, la acosté ahí y en esa desesperación le eché agua y le decía, despierta, despierta, y le hablaba por su nombre. Estaba descontrolada yo, el asunto, y ella no se movió. Ella no se movió y entonces ahí junto a la cisterna estaba el departamento de la dueña que rentaba esos departamentos. Y le toqué y le dije, señora, por favor, ayúdeme, lléveme en su carro, necesito llevar a la niña al hospital. Y ella dijo, ¿qué pasó? Y yo dije, la niña cayó a la cisterna. Fue lo primero que se me vino a la mente decir, porque tenía yo miedo. No sabía cómo actuar, qué decir. Y ella me dijo, sí, rápido. Yo creo que dije eso porque días antes, cuando también todavía estaba el papá, era un sábado, los niños mientras jugaban en el patio, la cisterna no tenía tapadera. Y la niña, exactamente esa niña, cayó en la cisterna montada. Su papá me dijo, revísala, se lastimó muy fuerte en su vaginita porque quedó sentada y solo era morado, ¿no? Y entonces eso vino a mi mente y yo eso dije, levanté la niña mojada, yo mojada, y abajo de donde vivíamos había un consultorio médico un poco grande y la señora dijo, aquí, rápido. Y entramos ahí y ella se bajó y el médico dijo, señora, la niña está muy grave, usted tiene que acudir a un hospital más grande, aquí no puedo hacer nada por ella, lo único que puedo hacer es esto que estoy haciendo. Le empezó a sacar mucha mucosidad, aspirarla con una pera y me la entregó y nos fuimos. Y entonces yo llegué al hospital militar y bajé rápido con la niña mientras la abrazaba y corría con ella y decía, ayúdennos, ayúdennos. Salieron rápido y tomaron a la niña y al momento de destaparla y desnudarla y meterla a la cama, estaban los golpes.
Y ahí me quedé detenida. La niña estaba viva. Tenía traumatismo cráneoencefálico. Ahí me quedé detenida, mandaron a traer el papá a Villahermosa y dijeron, ¿cómo es que una persona con un rango como el que tiene esté viviendo esta situación tan miserable con esta mujer que seguro no tiene ni la primaria? Y empezó a decir, y me quedé detenida. La Ministerio Público llegó por mí con los policías, vio la situación, tétrico, lo hizo como si ella hubiera visto cómo fue la situación, me jaloneó, me sacó por el pasillo y me dijo, sentenció, de mi cuenta corre que nunca salgas de la cárcel. Y me llevaron, me detuvieron, yo no sabía que estaba embarazada, tuve un aborto ahí, unos separos, por la gracia de Dios puedo ver hoy que estoy viva, tuve anemia de 2º grado, no comí todos esos días. Mis papás llegaron inmediatamente, empezaron a dar vueltas, rescataron el niño del DIF. El psicólogo del DIF revisó a todos los niños. Ahí fue donde dijo el psicólogo, los niños están bien. Pero nadie creyó esa versión porque había una niña mal. El psicólogo dijo estaban bien. Hicieron una representación donde la niña pequeña de 2 años le ponían una cubeta y una muñeca y decían que yo la había sumergido a la niña de cabeza. Eso no era cierto. Hoy creo que esa niña no pudo haber dicho eso. Pero tomaron esas fotos, existen en el expediente. Y entonces todo se hizo muy... Como esa mujer es un demonio, esa mujer es miserable, es cruel. Y por eso yo tenía un velo en la cara. Llegué al reclusorio, anémica, mi mente mal, no reaccionaba. Apolonia, ¿y la mamá de la niña dónde estaba? Bien. La mamá de la niña, ella declaró que ella estaba en Amilcingo, Morelos, que ella trabajaba como sirvienta porque el marido no le daba dinero. Pero cuando mis papás llegaron al hospital, porque estuvieron muy al tanto de toda esta situación, se quedó, creo, solo mi mamá. Mi papá viajó con el niño, se fue. Porque a las otras niñas las detuvo el DIF, porque entre ellos no había un acuerdo. Pero sin embargo, la mamá estaba embarazada. O sea, el hombre vivía con las dos. La mamá estaba embarazada y yo no lo sabía. Yo lo supe tiempo después. Y tú estabas cuidando a esas niñas. Y yo estaba cuidando a esas niñas. Entonces, bueno, me fui a la prisión, Valeria. Tentativa de homicidio. La niña estaba viva. El trato en los separos fue muy terrible, muy cruel. Mi mente ya no reaccionaba bien. Pensaba yo para contestar. Me hacían la pregunta varias veces. Anémica, con un aborto. Cuando yo dije esto, la juez dijo, heridas que sanan en menos de 15 días, no hay delito que perseguir. Y entonces llego al reclusorio. Estoy en una área separada. A los 8 días la niña fallece. Y se me abre otro proceso. Y tumba el primero.